Nos habían pedido que hiciéramos un video explicando un poco mejor esta cuestión de los atentados a las Torres Gemelas, qué tenía que ver con la salida de las tropas estadounidenses de Afganistán, qué tenía que ver Saddam Hussein en todo esto, cómo se vinculaba a Osama Bin Laden, porque bueno, hay muchos elementos que están como en el aire y no nos alcanzamos a aterrizar en la tierra. Entonces, vamos rápidamente. Hay una versión tipo clase que dura un poquito más y que explicamos un poquito más a detalle algunos elementos. En este video vamos a tardarnos unos minutos nada más para poder dar un recuento de lo que sucedió el 11 de septiembre del año 2001 y cuáles fueron las consecuencias principales de este atentado a los Estados Unidos. Vamos a utilizar la línea de tiempo que, como saben, la tenemos de este lado, del lado derecho. Estamos en la sección de América. Vamos a ver cronológicamente muy rápido aquí estos acontecimientos del atentado de las Torres Gemelas año por año en Estados Unidos. Estamos utilizando la línea de tiempo de Estados Unidos, que es la que está del lado izquierdo. Y eventualmente vamos a utilizar también la de Afganistán y la de Irak para poder entender qué tienen que ver estos dos países con los atentados. Y lo que sucedió, bueno, empezábamos aquí explicando quién es George Walker Bush, que fue a quien le tocaron estos atentados. Él compitió por las elecciones presidenciales con Al Gore en el año 2000. Y bueno, finalmente fue vencedor George Walker Bush. Acuérdense que su papá también fue presidente. Antes de George Walker Bush, gobernó Bill Clinton, y antes de él, su papá, que fue George Bush, del Partido Republicano también. Bueno, aquí tenemos algunos de los personajes que fueron parte del gabinete de George Bush, que en términos muy generales, bueno, aquí tenemos por ejemplo a Dick Cheney, que era vicepresidente de Estados Unidos y al mismo tiempo era presidente de Halliburton, esta compañía petrolera que también tenía vínculos con esta compañías de construcción, de infraestructura petrolera, ya dijimos, y bueno, ahí tenían una serie de negocios que podían ser beneficiados en el caso de haber guerra. Por eso es que luego ya esta cuestión fue muy sospechosa y hubo una gran cantidad de teorías conspiranoicas, ¿no? Bueno, los atentados sucedieron el 11 de septiembre, los ocasionaron los integrantes de Al Qaeda, este grupo terrorista que se desarrolló en Afganistán bajo el gobierno talibán. Ya lo habíamos visto en algún otro video. Los talibanes llegaron al poder luego de una guerra civil desde 1996. Aproximadamente tomaron Kabul en esta guerra civil. Acuérdense que habíamos hablado de Najibullah, cómo lo habían colgado en la plaza pública al anterior presidente, lo habían castrado, lo habían torturado, y bueno, finalmente los talibán establecieron un régimen de prohibición, un poco, bueno, como lo estamos viendo actualmente, ¿no? Este gobierno había estado, bueno, enfrentando una resistencia por parte de Ahmad Shah Massoud, quien era el comandante de la Alianza Norte, que era una coalición antitalibana. Y un par de días antes de los atentados del 11 de septiembre del año 2001, el 9 de septiembre del año 2001, en Afganistán, sufre un atentado, muere este líder, que era el principal opositor al talibán en Afganistán, y bueno, es un par de días después cuando se da el atentado de las Torres Gemelas. Ya se habían dado, ya dijimos anteriormente, un par de atentados en intereses estadounidenses en Kenia y en Tanzania, y esto había alertado al FBI y a Estados Unidos en general en contra de estos grupos, de este grupo de Al Qaeda y de Osama Bin Laden, que ya lo tenían perfectamente bien ubicado como el autor de esta organización Al Qaeda. El 11 de septiembre, como saben, a las 8:46, un avión de American Airlines se estrella contra la Torre Norte. Unos minutos después, a las 9:03, un avión de también American Airlines se estrella contra el piso 70, entre el piso 75 y 85 de la Torre Sur. Un tercer avión se va a estrellar en el Pentágono. Un cuarto avión se iba a estrellar en la Casa Blanca, según algunos informes, pero los tripulantes del avión lograron que cayera en un campo, en un campo desierto, y bueno, no sucedió más que pues la muerte de todos los tripulantes del avión. Se van a derrumbar las dos torres del World Trade Center y se van a adjudicar este atentado a Osama Bin Laden y al grupo terrorista Al Qaeda. Esto cambió, como dijimos, por completo la forma en la que se veía la estructura geopolítica del mundo y la seguridad internacional. George Bush encabezó esta guerra en contra del terrorismo
en todo el mundo buscando un enemigo con el cual combatir pues directamente, y lo encuentra en todo el mundo porque es una organización multinacional. Se encuentran las células de los grupos terroristas fundamentalistas en muchos países a lo largo del mundo. Y bueno, Estados Unidos está en una alarma permanente. Cambiaron las formas de revisión, las formas de seguridad en los aeropuertos, en los aviones. Se buscaba sistemáticamente a todas las personas que tuvieran algún apellido árabe o islámico, que pertenecían a la comunidad islámica. Se fue degenerando esto en una islamofobia en contra pues de toda la gente de Medio Oriente, que se les veía como terroristas, ¿no? Esta imagen de Osama Bin Laden se parecía mucho a la mayoría de los musulmanes, y por lo tanto pues había una vinculación mental con respecto a este tipo de personas, ¿no? En octubre, Operación Libertad Duradera de la OTAN. Acuérdense que Estados Unidos comandó este bombardeo a Afganistán en contra de los objetivos militares, o en contra de los efectivos militares de los terroristas, y sin ninguna autorización por parte de la ONU. Nunca se esperó a las resoluciones de la ONU, sino que unilateralmente decidió entrar, y fue aprobando algunas otras cuestiones, como la ley patriota, la Patriot Act, en el cual se ampliaban las facultades de las autoridades para investigar a sospechosos del terrorismo. Como decíamos, podían intervenir en las llamadas telefónicas, revisar sus cuentas de banco, revisar su correo electrónico, sus comunicaciones, etcétera. Y esto era con el afán de asegurar a estos terroristas que pudieran ser detectados de inmediato, ¿no? En Afganistán se va a estar bombardeando durante un tiempo, y después, bueno, va a finalmente caer el grupo talibán el 13 de noviembre. Se van derrotando por diferentes espacios, diferentes momentos el talibán, hasta el 13 de noviembre, donde es la caída de Kabul. El grupo talibán se desintegra, de Kandahar, que era donde estaban concentrados, y se empiezan a dispersar. Se van algunos a Pakistán. El mulá Omar, que era el líder del gobierno talibán, también huye al sur, a Pakistán. También se esconde Osama Bin Laden. Y bueno, en Afganistán se va a establecer un sistema de gobierno, como decíamos, afín a Estados Unidos, que le permita tener control del sistema de gobierno, y bueno, finalmente el control del territorio, ¿no? Acuérdense también que Afganistán es el principal productor de opio, y eso, aunque es evidentemente ilegal, pues es un mercado muy importante, es un interés muy importante por parte de quien esté al frente de Afganistán. Se decide que Hamid Karzai se mantenga, se quede en el poder de la etnia Pashtun, y se va a quedar en el poder durante un buen tiempo, en el cual pues va a tratar de mantener una estabilidad en Afganistán luego de los atentados. Y como sabemos, el ejército estadounidense se quedó en Afganistán hasta apenas hace unas semanas, que se retiró después de 20 años de haber permanecido en Afganistán. Ya todo este análisis lo vimos en el video de Afganistán. Revísenlo, está ahí en la sección de videos. Les voy a poner por acá el link para que lo puedan ver. Por su lado, en el año 2003, Colin Powell, que también era miembro del gobierno y del ejército estadounidense, hace una declaración en la cual dice que el gobierno de Irak, de Saddam Hussein, estaba escondiendo armas de destrucción masiva. Y luego también de este concepto que también George Bush había determinado del eje del mal. Estos países que él determinaba eje del mal eran países que protegían al terrorismo, y Occidente, Estados Unidos, tenía terror de que los terroristas pudieran tener acceso a estas supuestas armas de destrucción masiva y las emplearan en contra de Estados Unidos, por lo cual también el concepto de ataque preventivo se establece, y Estados Unidos forma una coalición de países que también van de forma unilateral, invadir abiertamente Irak. Invaden Irak en el año 2003, aquí por eso está de color rojo. Esta es la línea de tiempo de Irak, aquí teníamos la de Afganistán, esta es la de Estados Unidos. En Irak, Estados Unidos invade, es la tercera guerra del Golfo.
en esta operación llamada Libertad Iraquí. Y bueno, Estados Unidos se impone fácilmente al gobierno de Saddam Hussein, a esta dictadura de Saddam Hussein, que también había cometido bastantes atrocidades a lo largo del tiempo en el cual estuvo al frente del gobierno. Se va a derrocar al gobierno de Bagdad, de la capital, y como dijimos, Tariq Aziz, que fue el vicepresidente y ministro de Relaciones Exteriores de Irak, de Saddam Hussein durante mucho tiempo, se van a dar a la fuga, se van a esconder del gobierno, mientras que Estados Unidos pues da por terminada esta misión al haber derrocado al gobierno. Y algo muy importante de lo que ya estábamos hablando hace un momento, tener posesión de las principales productoras de petróleo, estableciendo un gobierno democrático que pudiera permitir unas reglas del juego económicas en las cuales pudieran intervenir a hacer inversiones empresas extranjeras, que en este caso son empresas petroleras que van a explotar y asegurar los recursos petrolíferos de Irak, que como sabemos es una de las fuentes de petróleo más importantes del mundo. Y bueno, a Estados Unidos obviamente le interesa tener el control de estas fuentes de petróleo, ¿no? Se va a estar buscando a Saddam Hussein hasta el 13 de diciembre, cuando lo capturan. Comienza un juicio en contra de este personaje. No únicamente se le estaban atribuyendo la cuestión de la intervención, sino que también se le culpa del asesinato de 148 chiitas, del ataque químico a la ciudad de Labia, de kurdos, a la represión de rebeliones chiitas, a la guerra contra Irán, y a la intervención en Kuwait unos años anteriores. Por todo esto se le condena a la horca y bueno, se establece en Irak un gobierno hasta el 2016, un gobierno Nuri al-Maliki que enfrentaba este personaje, gobierno post Saddam Hussein. Fue primer ministro y evidentemente estaba vinculado con Estados Unidos y con todo este sistema del que estábamos hablando, sistema capitalista, sistema liberal, sistema democrático. También esta cuestión es muy importante hacer una referencia muy rápida de estas fotografías que seguramente habrán visto. Fue un escándalo que hubo en el año 2004, en donde se dieron a conocer estas imágenes de los abusos en las prisiones de Abu Ghraib en Irak, a los personajes que iban capturando el ejército estadounidense pensando que eran terroristas, los iban torturando y les iban haciendo una serie de vejaciones, que lo único que provocó fue que en estas cárceles estadounidenses, en Guantánamo por ejemplo, también en Camp Bucca, se fueran forjando estos líderes fundamentalistas islámicos que van a crear estos nuevos grupos terroristas que en el futuro, bueno, ahora conocemos como Daesh o el Estado Islámico, que no están específicamente en Afganistán, sino en la zona de Siria, de Irak, que también buscan establecer un Estado Islámico precisamente, y que surgen gracias, como sabemos, al pensamiento fundamentalista que está en contra del pensamiento occidental, y también a estos abusos que despiertan la sed de venganza de estos yihadistas en el presente.